Justo en la mira. Comentario de Escuela Sabática en la voz del pastor Daniel Hernández. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a los comentarios a la lección de Escuela Sabática de Justo en la Mira. Hoy es día viernes, fin de semana, y nos toca el resumen general de los temas estudiados durante esta semana. Comenzamos. Versículo para memorizar. Durante esta semana, el tema de la lección de Escuela Sabática fue la iglesia. Y nuestro texto para memorizar se encuentra en San Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Domingo. Durante el día domingo estudiamos el fundamento de la iglesia. En una conversación con sus discípulos, Jesús les preguntó qué era lo que ellos pensaban acerca de quién era Él. Pedro contestó que Él era el Cristo. Y Jesús contestó: y yo te declaro que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa expresión de Jesús se ha tornado toda una discusión para saber sobre quién edificó Jesús la iglesia. ¿Quién es esa roca? Como cristianos, tenemos evidencia suficiente para creer que Jesús hablaba de sí mismo como la roca. Por ejemplo, porque en el Antiguo Testamento, el elemento simbólico de la roca siempre estuvo relacionado con Dios y no con un ser humano. Otra buena razón es que el mismo Pedro, el apóstol, escribió acerca de Jesús y le llamó la piedra o la roca angular. El apóstol San Pablo también lo hizo. Y nunca, durante el Nuevo Testamento, se hizo referencia al símbolo de la roca o de la piedra para hablar de algún ser humano o de manera específica para hablar sobre Pedro. Otra razón es que en el contexto inmediato, Jesús continuó hablando y hizo referencia a sí mismo y no hacia Pedro. Día lunes. En sus últimos momentos con sus discípulos, Jesús apartó un espacio para orar por ellos. En su oración, uno de los elementos importantes que él pidió es que el Padre pudiera permitirles experimentar una unión perfecta como la que él y el Hijo experimentaban. La unidad es crucial para la vida de la iglesia, y podemos percibir su importancia en el hecho de que Jesús lo repitió como una petición 4 veces en su oración profunda en las horas finales que enfrentaba. El ruego de Jesús no fue por uniformidad, sino más bien por una unidad en medio de toda una diferencia de temperamentos, contextos, habilidades y roles que su iglesia enfrenta. Esta unidad no es de manera espontánea, ya que a fin de tenerla debemos aceptar completamente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Día martes. El fundamento de la unidad está en Cristo Jesús, y Él a su vez genera el amor suficiente como para que la iglesia pueda permanecer unida, pero también nos guía a la verdad, suficiente como para que podamos estar unidos en una verdad de doctrinas, en una verdad teológica. Enfatizar demasiado las doctrinas menospreciando el amor simplemente sería infructuoso. Jamás alcanzaríamos la unidad. E inclinarnos a pensar que solo el amor es capaz de producir unidad, sin la verdad, estaríamos hablando de una unidad ciega. El mayor ejemplo de la unidad equilibrada en Cristo Jesús lo demostró la Iglesia Apostólica, ya que, según las Escrituras, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Día miércoles. Uno de los grandes obstáculos para la unidad son los conflictos y las divisiones. La gran mayoría de ellas se desarrollan debido a las críticas o a los chismes, que son muy comunes en las comunidades humanas. Por eso el Señor advirtió en las Escrituras: no andarás chismeando entre tu pueblo. El criticar a los demás
da un falso sentimiento de superioridad, pues el crítico, al compararse con otros que parecen ser peores que él, puede llegar a experimentar un falso sentimiento de perfección. Por otro lado, hay momentos en los que es necesario hablar de otras personas. Si fuera así, deberíamos recordar al menos 3 preguntas esenciales antes de decir lo que debemos decir. Número 1, que lo que vaya a decir realmente es verdadero. Número 2, que lo que voy a decir realmente es edificante. Y número 3, si es posible decirlo con amor. Si seguimos estos principios, sin duda alguna, que podríamos evitar muchos problemas. Día jueves. Cuando la unidad se ha perdido, es necesario restablecerla. Es más, Jesús condicionó parte de la adoración y la petición del perdón divino a la reconciliación humana. Para poder reconciliarnos, Jesús estableció un método sencillo, que consta de 3 pasos. Número 1, hablar de forma directa y privada con la persona involucrada. Si no logramos nuestro objetivo de reconciliación en este primer paso, el segundo paso es llamar a 2 testigos. Si en el segundo paso tampoco es posible, el tercero es presentar a la persona en cuestión delante de la iglesia, no para juzgar o para un acto disciplinario, sino para un último intento de reconciliación. Jamás deberíamos olvidar que debemos esforzarnos por tratar a los demás con el mismo amor y la misma gracia que Cristo nos trata a nosotros. Que los principios aprendidos durante esta semana en la lección de escuela sabática guíen tu vida hoy y siempre. Yo soy Daniel Hernández y estos son los comentarios a la lección de escuela sabática de Justo en la Mira.